De San John Henry Newman, 4 sermones sobre el Apocalipsis. Primero, el tiempo del Anticristo. Los cristianos de Tesalónica habían supuesto que la venida de Cristo se encontraba cercana. San Pablo les escribe para prevenirlos contra una tal expectativa. No es que él desaprobara su espera de la venida del Señor, todo lo contrario, pero les advierte que un cierto acontecimiento debe precederla, y hasta que esto no suceda, el fin no sobrevendrá. Que nadie os engañe de ningún modo, dice San Pablo, puesto que dicho día no vendrá, excepto que venga primero una apostasía. Y prosigue, excepto que primero el hombre de pecado sea revelado el hijo de la perdición. Mientras el mundo dure, este pasaje de la Escritura será de reverente interés para los cristianos. Es su deber estar siempre expectantes por la venida de su Señor, indagar los signos de la misma en todo lo que ocurre alrededor suyo, y, por sobre todo, tener en mente este sobrecogedor signo del cual San Pablo habla a los tesalonicenses. Así como la primera venida del Señor tuvo su precursor, así también lo tendrá la segunda. El primero fue alguien más que un profeta, San Juan Bautista. El segundo será más que un enemigo de Cristo, será la misma imagen de Satán, el pavoroso, aborrecible anticristo. Acerca de él, tal cual las profecías lo describen, me propongo hablar, y al hacerlo me guiaré exclusivamente por los antiguos padres de la Iglesia. Sigo a los antiguos padres sin pensar que en tal materia ellos tengan el peso de poseer en instancias de doctrina o disciplina. El peso que poseen en instancias de doctrina o disciplina. Cuando ellos hablan de doctrina, se refieren a estas como del algo universalmente aceptado. Ellos son testigos del hecho de que dichas doctrinas han sido recibidas no aquí o allá, sino en todas partes. Recibimos aquellas doctrinas que ellos enseñan no meramente porque las enseñen, sino porque dan testimonio de que todos los cristianos en todas partes las han sostenido. Los consideramos como honestos informantes, mas no como autoridad suficiente en sí mismos, aunque de hecho son también autoridades. Si ellos afirmaran estas mismas doctrinas, pero diciendo: estas son nuestras opiniones, las hemos deducido de la Escritura y son verdaderas, podríamos bien dudar de recibirlas de sus manos. Podríamos decir que tenemos tanto derecho como ellos a deducir a partir de la Escritura, que las deducciones de la Escritura serían meras opiniones, que si nuestras deducciones concordasen con las de ellos, eso sería una feliz coincidencia e incrementaría nuestra confianza en ellos. Pero porque si no, no habría más remedio y deberíamos seguir nuestras propias luces. Sin lugar a dudas, ningún hombre tiene derecho a imponer a otros sus propias deducciones en materia de fe. Hay una obligación obvia para el ignorante de someterse a aquellos que estén mejor informados, y también es inconveniente para el joven someterse implícitamente por un tiempo a la enseñanza de sus mayores. Pero más allá de esto, la opinión de un hombre no vale más que la de otro. De todos modos, este no es el caso en lo que respecta a los antiguos padres. Ellos no hablan de su opinión personal, ellos no dicen esto es verdadero porque de hecho es sostenido y ha sido siempre sostenido por las iglesias, sin interrupción desde los apóstoles hasta nuestros días. La cuestión es meramente acerca del testimonio, esto es, si acaso ellos tienen a su disposición los medios para saber si eso había sido y fue sostenido, puesto que si esa fue la creencia de tantas iglesias en forma de independiente y simultánea, en el supuesto de su procedencia desde los apóstoles, no hay duda de que no se puede ser sino verdadera y apostólica. Este es el modo en que ellos, los padres, hablan en lo que respecta a la doctrina. Otro es el caso cuando interpretan las profecías. En esta materia parece que no ha habido tradiciones católicas formales y distintas, o por lo menos autorizadas, de tal modo que cuando interpretan la escritura, en la mayor parte de los casos están dando y profesan estar dando sus propias opiniones privadas o anticipaciones vagas, difusas y meramente generales. Esto es lo que debería haberse esperado, puesto que no pertenece al curso ordinario de la Divina Providencia el interpretar las profecías antes del suceso. Aquello que los apóstoles revelaron con respecto a lo venidero fue en general y en privado a individuos particulares, no fue puesto por escrito ni destinado a la edificación del cuerpo de Cristo, y pronto se perdió.
Así, unos pocos versículos más abajo del pasaje que he citado, San Pablo dice: ¿acaso no recordáis que estando todavía con vosotros os dije estas cosas? Y escribe por medio de insinuaciones y alusiones sin expresarse abiertamente. Y vemos asimismo que tan poco cuidado tomó en discriminar y autenticar sus intimaciones proféticas, que los tesalonicenses habían adoptado la opinión de que él había dicho que el día de Cristo era inminente, aunque en realidad no lo había hecho. Sin embargo, a pesar de que los padres no nos transmiten la interpretación de las profecías con la misma certeza con que nos transmiten la doctrina, no obstante merecen ser leídos con deferencia en proporción a su consenso, su peso personal, su predominio en su tiempo o nuevamente al carácter autorizado de sus opiniones, puesto que, por decirlo menos, tienen tanta probabilidad de estar en lo correcto como los comentadores hoy en día, y en algunos respectos más todavía, puesto que la interpretación de las profecías se ha convertido en estos tiempos en materia de controversias y de toma de partido. La pasión y el prejuicio han inferido tanto con la rectitud de juicio que es más difícil decir quién es de confiar en su interpretación, o inclusive si un simple cristiano no sería tan buen expositor como aquellos que han asumido el oficio. 1. Vuelvo a la perícopa en cuestión, la que examinaré utilizando argumentos tomados de la Escritura, sin preocuparme de estar de acuerdo con los comentadores modernos ni de decir en qué difiero de ellos. Aquel día no vendrá si no viene primero la apostasía. Aquí se nos dice que la señal de la segunda venida es una cierta y terrible apostasía y la manifestación del hombre de pecado, el hijo de la perdición. Esto es aquel comúnmente llamado el anticristo. Nuestro Salvador parece añadir que esa señal lo precederá inmediatamente, o que su venida ocurrirá muy poco después, puesto que luego de hablar de falsos profetas y falsos cristos, mostrando señales y prodigios, abundancia de la iniquidad y caridad enfriándose y cosas por el estilo, añade: cuando veáis todas estas cosas, sabed que se encuentra cerca, incluso a las puertas, e insiste: cuando veáis la abominación de la desolación instalada en el lugar santo, entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. Ciertamente San Pablo también da a entender esto cuando dice que el anticristo será destruido por el esplendor de la venida de Cristo. Por lo tanto, en primer lugar digo que si el anticristo debe venir inmediatamente antes de Cristo y ser la señal de su venida, es evidente que él no se ha manifestado todavía, mas debemos aguardarlo, puesto que de otro modo Cristo ya hubiese venido. Más aún, parece que esta tiranía del anticristo durará 3 años y medio, o como la Escritura lo expresa, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, o 42 meses, lo cual es una razón adicional para creer que no ha venido, puesto que si así fuese, esto debería haber ocurrido recientemente, siendo su tiempo tan breve, es decir, dentro de los últimos 3 años, y no ha sido así. Además, hay otras 2 circunstancias de su aparición que no se han cumplido. Primero, un tiempo de tribulación sin igual. Entonces habrá una gran tribulación, cual no ha habido desde el inicio del mundo hasta este tiempo, ni lo habrá a menos que dichos días fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Esto todavía no ha sucedido. En segundo lugar, la predicación del Evangelio por todo el mundo. Y este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo en testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. 2. Ahora bien, puede objetarse a esta conclusión que San Pablo dice en el pasaje anterior que el misterio de iniquidad ya está obrando. Esto es, inclusive en su tiempo, como si el anticristo hubiese de hecho venido en aquel entonces. Pero parecería que él quiso simplemente decir que en sus días había sombras y presagios, señales y elementos operantes de aquello que un día se presentará en plenitud. Así como los tipos de Cristo vinieran antes que él, así también las sombras del anticristo lo precederán. En realidad, todo acontecimiento de este mundo, que es tipo de aquellos que lo seguirán, la historia avanza como un círculo siempre creciente. Los días de los apóstoles tipificando los últimos días,
Hubo falsos cristos, levantamientos, tribulaciones y persecuciones y el juicio y destrucción de la iglesia judía. De modo similar, cada era presenta su propia imagen de aquellos sucesos todavía futuros, que serán ellos y solo ellos el verdadero cumplimiento de la profecía que se encuentra a la cabeza de todos. Por eso San Juan dice: hijitos, esta es la última hora, y como habéis oído que el anticristo vendrá, ya hay muchos anticristos, por lo cual sabemos que esta es la última hora. El anticristo había venido y no había venido, era y no era la última hora. Era el tiempo del anticristo, pero en el mismo sentido en que los tiempos del apóstol podrían ser llamados la última hora, el fin del mundo. Una segunda objeción podría formularse del siguiente modo. San Pablo dice: ahora sabéis qué lo retiene para que él, el anticristo, sea revelado a su tiempo. Aquí algo es mencionado como reteniendo la manifestación del enemigo de la verdad. El apóstol prosigue: aquel que ahora lo retiene, lo hará hasta que sea quitado del medio. Ahora bien, en los primeros tiempos se consideraba que este poder obstaculizante era el Imperio Romano. Pero este imperio, se arguye, hace tiempo que ha desaparecido. Se sigue en consecuencia que hace tiempo que el anticristo ha venido. En respuesta a esta objeción, consideré que aquel que lo retiene o detiene significa el poder de Roma, pues todos los antiguos escritores así lo han entendido. Y concedo que así como Roma, de acuerdo con la visión del profeta Daniel, sucedió a Grecia, del mismo modo el anticristo sucederá a Roma, y la segunda venida sucederá al anticristo. Pero de esto no se sigue que el anticristo haya venido, puesto que no es algo claro que el imperio romano haya pasado. Lejos de esto, desde el punto de vista profético, el imperio romano permanece aún hasta nuestros días. Roma tiene un destino muy diferente del de los otros tres monstruos mencionados por el profeta, como se verá por su descripción. Vi una cuarta bestia, espantosa y terrible, y sobremanera fuerte, y tenía grandes dientes de hierro, devoraba y destrozaba y hollaba lo que quedara bajo sus pies. Y era diversa de todas las bestias que hubo antes de ella, y tenía 10 cuernos. Estos 10 cuernos, le informa un ángel, son 10 reyes que se levantarán de este reino, de Roma. Entonces, como los 10 cuernos pertenecían a la cuarta bestia y no están separados de ella, así los reinos en los cuales el imperio romano iba a servir, iba a ser dividido. Son la continuación y terminación de ese mismo imperio, el cual permanece y en cierto sentido vive desde el punto de vista profético, cualquiera sea el modo en que resolvamos la cuestión histórica. En consecuencia, todavía no hemos visto el fin del Imperio Romano, aquel que lo retiene todavía existe, hasta la manifestación de sus 10 cuernos, y hasta que no sea removido, el anticristo no vendrá, y de en medio de estos cuernos él surgirá, como el mismo profeta nos lo revela. Estando yo contemplando los cuernos, y aquí que este cuerno que tenía ojos de un hombre y una boca que decía grandes cosas. Por lo tanto, hasta el tiempo en que el anticristo realmente aparezca, ha habido y habrá un continuo esfuerzo por parte de las fuerzas del mal para manifestarlo al mundo. La historia de la Iglesia es la historia de este prolongado parto. El misterio de iniquidad ya está obrando, dice San Pablo. Ya hay muchos anticristos, dice San Juan. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido de la carne, todo espíritu que nos confiesa que Jesucristo ha venido de la carne no es de Dios, y este es ese espíritu del anticristo, del cual habéis oído que vendría y que ya está en el mundo. Ha estado obrando siempre desde los tiempos de los apóstoles, aunque sujeto por aquel que lo retiene. En este preciso momento, un recio combate tiene lugar entre el espíritu del anticristo que trata de emerger y el poder político en aquellos países que, proféticamente romanos, firme y vigorosamente lo reprimen. Y de hecho tenemos operando por doquier delante de nuestros ojos, como nuestros padres lo tuvieron delante de los suyos, un principio feroz y sin ley, un espíritu de rebelión contra Dios y contra el hombre que los poderes de gobierno de cada país apenas pueden con el mayor esfuerzo sujetar. Sea que este fenómeno del cual somos testigos es ese espíritu de anticristo que un día será desencadenado, ese espíritu ambicioso, padre de toda herejía, cisma, sedición, revolución y guerra, sea lo que sea o no, al menos sabemos por las profecías que la presente organización de la sociedad y del gobierno, mientras sea representativa del poder romano, es aquello que lo retiene.
y que el anticristo es aquel que surgirá cuando este obstáculo desfallezca. 3. Las observaciones precedentes han implicado en forma más o menos clara que el anticristo es un hombre, un individuo, no un poder o un reino. Esta es ciertamente la impresión que dejan en el espíritu los pasajes de la Escritura concernientes a él, luego de haber tenido debidamente en cuenta el carácter figurado del lenguaje profético. Consideremos en conjunto los pasajes que lo describen y veamos si se puede concluir otra cosa. En primer lugar, el pasaje de la epístola de San Pablo: ese día no vendrá excepto que ocurra primero una apostasía y que el hombre de pecado sea revelado, el hijo de perdición, quien es el adversario y el rival de todo lo que se dice Dios o es adorado, hasta sentarse en el templo de Dios y proclamarse a sí mismo como Dios. Entonces el inicuo será revelado, al cual el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, cuya venida es obra de Satanás, con todo poder, signos y prodigios mendaces. A continuación el profeta Daniel: otro se levantará luego de ellos y será diferente de los primeros y subyugará a 3 reyes y proferirá palabras arrogantes contra el Altísimo, oprimirá a los santos del Altísimo y pretenderá mudar los tiempos y las leyes, y ellos serán entregados en su mano hasta un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Pero se sentará el tribunal y le quitarán el dominio a fin de destruirlos y aniquilarlo para siempre. Y continúa: y el rey obrará conforme a su voluntad y se ensalzará por encima de todo Dios y hablará palabras arrogantes contra Dios de los dioses y prosperará ahora hasta que se le haya colmado la ira. No respetará al Dios de sus padres ni tampoco a la divinidad predilecta de las mujeres, ni hará caso de ningún Dios, puesto que se ensalzará por encima de todo. En sus dominios venerará al Dios de las fortalezas y honrará con oro, plata y joyas y objetos preciosos a un Dios que sus padres no conocieron. Observemos que otros reyes que Daniel describe han tenido existencia histórica individual, como por ejemplo Jerjes, Darío y Alejandro. Y del mismo modo se expresa San Juan: le fue dada una boca que profería altanerías y blasfemias, y se le dio poder de actuar durante 42 meses. Y abrió su boca para blasfemar contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de las que habitan en el cielo. Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Y le adorarán todos los que habitan la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero degollado desde la fundación del mundo. Inclusive las anticipaciones de la realización de la profecía que, como he dicho, han ocurrido en la historia, hacen probable que el anticristo sea una persona. Han aparecido hombres individuales respondiendo en gran medida a las descripciones precedentes, y esta circunstancia vuelve probable que el cumplimiento completo y absoluto vaya a producirse se dé también en un individuo. La más notable prefiguración de este futuro azote apareció antes del tiempo de los apóstoles, entre ellos y la época de Daniel. Se trata del rey pagano Antíoco, del cual nos hablan los libros de los Macabeos. Este ejemplo es el mejor para nuestro propósito, puesto que él es efectivamente descrito, como suponemos, por Daniel en otra parte de su profecía, en términos que parecen referirse también al anticristo, lo que implica que Antíoco fue realmente lo que parece ser, o sea, un tipo de aquel que será el más temible enemigo de la Iglesia. Este Antíoco fue el salvaje perseguidor de los judíos en sus últimos tiempos, así como el anticristo lo será de los cristianos. Unos pocos pasajes de los Macabeos bastarán para mostrarnos lo que fue. San Pablo, en el texto citado, habla de una apostasía seguida de la aparición del anticristo. De este modo, el futuro de la Iglesia cristiana es tipificado por la pasada historia judía. En aquellos días surgieron de Israel hombres inicuos que persuadieron a muchos diciendo: vamos y hagamos alianza con los paganos que nos rodean, puesto que desde que nos separamos de ellos nos han sobrevenido muchas penalidades. Este consejo les pareció muy bien. Algunos del pueblo llegaron al extremo de acudir al rey y obtener de él la facultad para seguir las costumbres de los gentiles. En consecuencia, levantaron en Jerusalén un gimnasio al uso de los paganos, rehicieron sus prepucios,
renegaron de la alianza santa para atarse al yugo de los gentiles y se vendieron para obrar el mal. Esta fue la apostasía. Luego de esta introducción aparece el enemigo de la verdad. Después de vencer a Egipto, Antíoco emprendió el camino de regreso. Subió contra Israel y llegó a Jerusalén con un fuerte ejército. Entró con insolencia en el santuario y se llevó el altar de oro, el candelabro de la luz, con todos sus accesorios, la mesa de la proposición, los vasos de las libaciones, las copas, los incensarios de oro, las cortinas, las coronas, y arrancó todo el decorado de oro que recubría la fachada del templo. Tomándolo, partió para su tierra después de derramar mucha sangre y de hablar con gran insolencia. Luego de esto prendió fuego a Jerusalén y arrasó sus casas y la muralla que la rodeaba. Después reconstruyeron la ciudad de David con una muralla grande y fuerte y establecieron allí una raza pecadora de rebeldes que en ella se hicieron fuertes. Luego el rey Antíoco publicó un edicto en todo su reino ordenando que todos formaran un único pueblo y abandonara cada uno sus peculiares costumbres. Los gentiles acataron todos el edicto real y muchos israelitas aceptaron su culto. Sacrificaron a ídolos y profanaron el sábado. Luego de esto, forzó al pueblo elegido a cometer estas impiedades. Fueron muertos todos aquellos que no aceptasen profanar el sábado y las fiestas, mancillar el santuario y lo santo, levantar altares, recintos sagrados y templos idolátricos, sacrificar puercos y animales impuros y dejar a sus hijos incircuncisos. Finalmente erigió un ídolo, o según las palabras mismas de la historia, la abominación de la desolación sobre el altar de los holocaustos, y construyeron altares en las ciudades de Judá, rompían y echaban al fuego los libros de la ley que podían hallar. Y agrega, muchos en Israel se mantuvieron firmes y se resistieron a comer cosa impura y prefirieron antes morir. Inmensa fue la cólera que se descargó sobre Israel. Tenemos así algunos de los lineamientos del anticristo. ¿Quién será similar e incluso peor que Antíoco? La historia del emperador apóstata Juliano, quien vivió entre 300 y 400 años después de Cristo, nos provee otra aproximación al predicho anticristo y da otra razón adicional para pensar que será una persona y no un reino, potencia o entidad similar. Este es también el caso del falso profeta Mahoma, quien propagó su impostura alrededor de 600 años luego de la venida de Cristo. Finalmente, fue tradición universal en la Iglesia antigua que el anticristo será un hombre individual, no un poder, ni un mero espíritu ético, o sistema político, o dinastía, o sucesión de soberanos. Debemos decir, escribe San Jerónimo acerca de Daniel, lo que hemos recibido de todos los escritores eclesiásticos, esto es, que al fin del mundo, cuando el imperio romano sea destruido, habrá 10 reyes quienes se dividirán entre ellos el territorio romano, y que surgirá un undécimo pequeño rey, quien prevalecerá sobre 3 de los 10. Luego recibirá la sumisión de los otros 7. Está escrito que el cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre, a menos que supongamos, como algunos lo han hecho, que él será espíritu del mal o un demonio. Se trata de un hombre en el cual Satanás habitará corporalmente, y una boca que decía grandes cosas, puesto que él es el hombre de pecado, el hijo de la perdición, que se atreve a sentarse en el templo de Dios haciéndose a sí mismo como Dios. La bestia ha sido muerta y su cadáver fue destruido, puesto que el anticristo blasfema en ese imperio romano unificado. Todos sus reinos serán al mismo tiempo abolidos y no habrá reino terreno, sino la sociedad de los santos y la venida triunfante del Hijo de Dios. Y Teodoreto, habiendo hablado de Antíoco Epifanes, el profeta pasa de la figura del antitipo, puesto que el antitipo de Antíoco es el anticristo y la figura del anticristo, del anticristo, es Antíoco. Como Antíoco obligó a los judíos a orar impíamente, así también el hombre de pecado, el hijo de perdición, no ahorrará esfuerzos para seducir a los creyentes por medio de falsos milagros, por la fuerza y por la persecución. Como dice el Señor, habrá una gran tribulación cual no la hubo desde el principio del mundo hasta este tiempo, ni la habrá. Lo que he dicho acerca de este tema puede resumirse así: la venida de Cristo será inmediatamente precedida por un desencadenamiento del mal terrible y sin precedentes llamado por San Pablo una apostasía,
una deserción, en medio de la cual aparecerá un cierto y terrible hombre de pecado e hijo de perdición, el especial y singular enemigo de Cristo o anticristo. En este tiempo las revoluciones prevalecerán y la presente estructura de la sociedad será desarticulada. Al presente, el espíritu que él encarnará y representará es contenido por los poderes existentes. Pero ante la disolución de estos, él surgirá de su seno, los reconstituirá a su vil manera, bajo su propia ley, con el propósito de excluir a la Iglesia. 4. Por el momento estaría fuera de lugar decir algo más que esto. Sin embargo, insistiré en una particular circunstancia contenida en las palabras de San Pablo, que en parte ya he comentado. Está escrito que vendrá una apostasía y que el hombre de pecado será revelado. En otras palabras, el hombre de pecado nace de una apostasía, o por lo menos accede al poder por medio de una apostasía, o es precedido por una apostasía, o no existiría si no fuese por una apostasía. Eso dice el texto inspirado. Ahora bien, observemos, tal como es dable apreciar en la historia, de qué modo el curso de la providencia permite interpretar la predicción. En primer lugar, tenemos una interpretación en el episodio de Antíoco previo a los sucesos contemplados en la profecía. Los israelitas, o por lo menos un gran número de ellos, abandonaron su sagrada religión y recién entonces le fue permitido al enemigo entrar en escena. Luego tenemos el caso del emperador apóstata Juliano, quien intentó subyugar a la Iglesia por medio de astucias y reintroducir el paganismo. Es de notar que fue precedido e incluso criado por la herejía, por aquella primera gran herejía que perturbó la paz y la pureza de la Iglesia. Aproximadamente 40 años antes que él de convertirse en emperador, surgió la pestilente herejía arriana, la cual negaba que Cristo fuese Dios. Hizo su camino entre las cabezas de la Iglesia como un cáncer, de tal modo que por medio de la traición de algunos y los errores de otros, llegó al punto de dominar sobre la cristiandad. Los pocos hombres santos y creyentes, testigos de la verdad, gritaron con pavor y terror frente a la apostasía, que el anticristo se acercaba. Lo llamaron el precursor del anticristo, y ciertamente su sombra llegó. Juliano fue educado en el seno del arrianismo por algunos de sus principales sostenedores. Su tutor fue aquel Eusebio del cual sus partidarios tomaron su nombre. A su debido tiempo cayó en el paganismo, convirtiéndose en un perseguidor de la Iglesia, y fue removido antes que completase el breve periodo que durará el reinado del verdadero anticristo. En tercer lugar, se levantó otra herejía de consecuencias mucho más perdurables y de mayor envergadura. Era de un carácter doble, de dos cabezas podría decirse, el nestorianismo y el eutiquismo. En apariencia opuestas una a la otra, mas unidas en torno a un fin común: negar de un modo u otro la realidad de la graciosa encarnación de Cristo, tendiendo así a destruir la fe de los cristianos, no menos ciertamente, e incluso de más insidioso que la herejía de Arrio. Se extendió a través de Oriente y Egipto, corrompiendo y envenenando aquellas iglesias que en un tiempo habían sido las más florecientes, las primeras moradas y los baluartes de la verdad revelada. A partir de esta herejía, o por lo menos por medio de ella, surgió el impostor Mahoma y compuso su credo. He aquí, por lo tanto, otra particular sombra del anticristo. En lo que respecta al cuarto y último ejemplo que he podido tomar de la generación que ha precedido inmediatamente la nuestra, me limitaré a observar que de un modo similar, los ejemplos citados, la sombra del anticristo, ha surgido de una apostasía, de un abandono de la fe en favor de doctrinas infieles, de la apostasía sin dudas más inicua y más blasfema que el mundo ha conocido. Todos estos ejemplos nos plantean los siguientes interrogantes. ¿Surgirá enemigo de Cristo y de su Iglesia a partir de un especial apartamiento de Dios? ¿No hay acaso motivos para temer que dicha apostasía se esté preparando gradualmente, reuniendo, madurando en nuestros mismos días? ¿Acaso no existe en este mismo momento un especial empeño en casi todo el mundo en prescindir de la religión, más o menos evidente en este o en aquel lugar, pero más visible y formidablemente en aquellas regiones más civilizadas y poderosas? ¿No existe acaso un consenso reciente de una nación que una nación no tiene nada que ver con la religión, de que se trata de algo concerniente solo a la conciencia individual? Lo que es lo mismo que decir que podemos dejar que la verdad desaparezca de la faz de la tierra sin que hagamos nada por evitarlo. ¿No existe un movimiento vigoroso y unificado en todos los países destinado a privar a la Iglesia de Cristo de su poder y posición?
No existe un empeño febril y permanente por deshacerse de la necesidad de la religión en los asuntos públicos. Por ejemplo, el intento de desembarazarse de los juramentos con excusa de que son demasiado sagrados para los asuntos de la vida corriente, en vez de asegurarse de que fuesen proferidos de modo más reverente y conveniente. ¿No existe el intento de educar sin religión, o sea, poniendo a todas las formas de religión al mismo nivel? ¿No existe la tentativa de reforzar la templanza y todas las virtudes que brotan de ella sin religión por medio de sociedades basadas en meros principios de utilidad, de hacer de la conveniencia y no de la verdad el fin y la forma de las decisiones del Estado y de la constitución de las leyes, de hacer de los números y no de la verdad el criterio para sostener o no este o aquel artículo de fe, como si hubiera la escritura fundamentación para hacernos pensar que ésta posee 100 significados, todos igualmente verdaderos, o en otras palabras, que no posee significado alguno, que es letra muerta, que puede ser dejada de lado, de reemplazar la religión en su conjunto, en cuanto es externa y objetiva, y expresada en leyes y palabras escritas por algo meramente subjetivo, de confinarla, a nuestros sentimientos internos, y de este modo, dada su inestabilidad y variabilidad, de destruir en definitiva la religión. Sin duda existe actualmente una confederación del mal que recluta a sus tropas de todas partes del mundo, organizándose a sí misma, tomando sus medidas para encerrar a la Iglesia de Cristo como en una red y preparando el camino para una apostasía general. No podemos saber si de esta misma apostasía nacerá el anticristo, o si él será todavía retrasado como lo ha sido por tanto tiempo, pero en todo caso, esta apostasía y todos sus signos e instrumentos son del maligno y tienen un sabor de muerte. Dios nos guarde de contarnos entre aquellos ingenuos que caen en la trampa que se está tendiendo a nuestro alrededor. Dios nos libre de ser seducidos por las bellas promesas de las cuales Satán ha ocultado seguramente su ponzoña. ¿Creéis que Él es tan inexperto en su arte como para invitarlos en forma abierta y clara a unirse a Él en su combate contra la verdad? No, Él les ofrece cebos para tentarlos, les promete libertad civil, les promete igualdad, les promete comercio y riqueza, les promete exención de impuestos, les promete reformas. Este es el modo en que Él encubre el verdadero asunto al que los va conduciendo. Los tienta a rebelarse contra sus gobernantes y superiores. Él hace eso mismo y los induce a imitarlo. Les promete iluminación, ofreciéndoles conocimiento, ciencia, filosofía, ensanchamiento de la mente. Él se burla de los tiempos pasados y se mofa de toda institución que los venere. Él les sopla lo que deben decir y luego los escucha, los alaba y los alienta. Él los incita a ascender a la cima. Les enseña cómo convertirse en dioses. Luego ríe y hace bromas, se intima con vosotros, los toma de la mano, pone sus dedos entre los vuestros, los agarra y entonces ya le pertenecéis. ¿Consentiremos nosotros los cristianos en tener parte en este asunto? ¿Ayudaremos aún con nuestro dedo meñique al ministerio de iniquidad que lucha por nacer y que convulsiona al mundo con sus dolores? Alma mía, no entres en su consejo, no te unas a su asamblea, honra mía. ¿Qué relación hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Qué unión entre la luz y las tinieblas? Por tanto, salid de entre ellos y apartaos. De otro modo seréis cooperadores de los enemigos de Dios y estaréis abriendo el camino para el hombre de pecado, el hijo de la perdición. Segundo sermón, la religión del anticristo. San Juan nos enseña que todo el espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido que nos confiesa que Jesucristo ha venido en carne es el espíritu del anticristo que ya está en el mundo. La característica del anticristo será negar abiertamente que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios venido en carne desde el cielo. Esta descripción le conviene tan exacta y completamente que negar a Cristo puede propiamente ser llamado el espíritu del anticristo. E incluso puede decirse de sus negadores que poseen el espíritu del anticristo, que son como el anticristo, que son anticristos. Lo mismo se afirma en un capítulo posterior. ¿Quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es el Cristo? Él es el anticristo que niega al Padre y al Hijo. Quien quiera niega al Hijo, también niega al Padre.
de lo cual podría deducirse que el anticristo será conducido del rechazo del Hijo de Dios al completo rechazo de Dios, tanto implícita como prácticamente. Haré ahora algunas observaciones adicionales acerca de las señales características del predicho enemigo de la Iglesia y, como antes, me limitaré a la interpretación de la Escritura dada por los primeros padres. Mi razón para orar de este modo es simplemente la siguiente. En una cuestión tan difícil como lo es una profecía incumplida, no me es posible realmente tener una opinión propia, ni es deseable que la tenga, o por lo menos que la exprese de modo formal. La opinión de cualquier persona, aunque fuese la más para hacerlo, tendría casi ninguna autoridad, ni se justificaría el formularla por sí misma. Por el contrario, los juicios y las perspectivas de la Iglesia primitiva merecen nuestra especial atención, puesto que, por lo que sabemos, pueden muy bien proceder de tradiciones de los apóstoles y porque son expresados en forma mucho más consistente y unánime que los de cualquier otro conjunto de maestros. Por tanto, estas opiniones tienen más derecho de reclamar nuestra atención que las de otros escritores, cualquiera sean sus títulos, y si estos son de poca monta, los de los otros son aún menores. En rigor, solamente el claro cumplimiento de las profecías puede reclamar nuestra entera adhesión en esta materia. Si viésemos todos los signos de la profecía cumplirse en la pasada historia de la Iglesia, entonces sí podríamos dispensarnos de considerar la autoridad de aquellos que nos presentasen las pruebas. Esta condición, sin embargo, difícilmente puede satisfacerse, puesto que la venida del anticristo es cercana a la venida de Cristo como juez. Por consiguiente, el hecho ha tenido lugar bajo circunstancias que pueden ser invocadas como pruebas. Tampoco puede presentarse ningún hecho histórico que reúna todas las señales del anticristo claramente, aunque algunas se hayan cumplido en ciertas ocasiones. Por tanto, solo nos resta acudir al juicio de los padres, si es que debemos seguir alguna opinión, y si debemos aprovecharnos de todas las advertencias que la Escritura nos ofrece concernientes al mal que se aproxima, sea que éste posea especial autoridad en este tema o no. Yo he recurrido a ellos y lo volveré a hacer ahora. Continuemos, pues, con este tema con los antiguos padres como guías. Primero, parece claro que San Pablo y San Juan hablan del mismo enemigo de la Iglesia, dada la similitud de sus descripciones. Ambos afirman que su espíritu ya estaba obrando en sus días. Ese espíritu del anticristo, dice San Juan, ya está en el mundo. El misterio de iniquidad ya está obrando, dice San Pablo. Y ambos describen al enemigo como caracterizado por el mismo pecado especial, la abierta infidelidad. San Juan, que él es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, mientras que San Pablo habla de similar modo, como el adversario y el rival de todo lo que se dice Dios o es adorado, y que se sentará en el templo de Dios proclamándose a sí mismo como Dios. En ambos pasajes es descrita la misma negación blasfema de Dios y de la religión, mas San Pablo añade que se opondrá a toda religión existente, verdadera o falsa, todo lo que se dice Dios o es adorado. Pueden citarse otros dos pasajes de la Escritura prediciendo la misma temeraria impiedad. Uno pertenece al capítulo 11 de Daniel: el rey obrará conforme a su voluntad y se exaltará a sí mismo, se ensalzará por encima de todo Dios, y hablará palabras arrogantes contra el Dios de los dioses y prosperará hasta que se haya colmado la ira. No respetará al Dios de sus padres ni tampoco a la divinidad predilecta de las mujeres, ni hará caso de ningún Dios, puesto que se ensalzará por encima de todo. El otro pasaje no poseería más que un tenue matiz profético en sí mismo, si no fuese por el hecho de que todos los dichos de nuestro Salvador poseen significado profundo, y particularmente este último, de acuerdo a los padres. Yo he venido en nombre de mi Padre y vosotros no me habéis recibido. Si otro viene por su propio nombre, a ese lo recibiréis. Ellos consideran esto como una alusión profética del anticristo, a quien los judíos confundirán con el Cristo. Él vendrá en su propio nombre. El anticristo no vendrá de Dios, sino en su propio nombre, sin pretender haber recibido misión alguna de Dios, por una blasfema asunción del poder divino. A los pasajes citados deben agregarse aquellos que hablan en general de las impiedades de la última edad del mundo, impiedades que podemos creer prepararán la venida del anticristo y se consumarán en él.
Muchos andarán errantes aquí y allá, y el conocimiento se incrementará. Muchos serán purificados y blanqueados y probados, pero los malvados seguirán obrando mal, y ninguno de los malvados entenderá, mas los sabios entenderán. En los últimos días sobrevendrán tiempos peligrosos, pues los hombres serán amadores de sí mismos, codiciosos, jactanciosos, orgullosos, blasfemadores, desobedientes a sus padres, desagradecidos, malvados, desnaturalizados, implacables, calumniadores, incontinentes, despreciadores de los buenos, traidores, temerarios, infatuados, más amantes de sí mismos que de Dios, con apariencia de piedad, mas negando su eficacia, burladores, guiados por sus propias pasiones, que dirán: ¿dónde queda la promesa de su venida? Despreciadores de la autoridad, presuntuosos, autosuficientes, sin temor de insultar a las dignidades, que prometerán libertad a los hombres, mientras que ellos serán esclavos de la corrupción y cosas por el estilo. Está describiendo nuestra época. 2. Ya he hecho mención de los judíos, sería bueno establecer qué se afirmaba en la primitiva iglesia acerca de su relación con el anticristo. Nuestro Señor predijo que muchos vendrían en su nombre diciendo: yo soy el Cristo. El castigo de los judíos es el de los incrédulos de todo tipo. Habiendo rechazado al verdadero Cristo, recibirán a uno falso. El anticristo será el perfecto y consumado seductor en relación con el cual todos los anticristos previos son aproximaciones, de acuerdo con las palabras ya citadas. Si otro viene en su propio nombre, a ese lo recibiréis. Del mismo tenor son las palabras de San Pablo luego de describir el anticristo, cuya venida estará señalada con todo tipo de prodigios engañosos y maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Y por esta causa Dios les enviará un poder seductor que les hará creer en la mentira, para que sean condenados por todo cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. Por consiguiente, considerando que el anticristo pretenderá ser el Mesías, desde antiguo se admitió por tradición que él sería de raza judía y que observarán los ritos judíos. Inclusive San Pablo dice que el anticristo se sentará en el templo de Dios, esto es, de acuerdo con los antiguos padres, en el templo judío. Las mismas palabras de nuestro Salvador pueden ser empleadas para apoyar esta doctrina, puesto que él habla de la abominación de la desolación, expresión que, sea cual sea el sentido que se le dé, denota en su sentido pleno al anticristo, instalada en el lugar santo. Más aún, la persecución de los testigos de Cristo por el anticristo que el anticristo realizará es descrita por San Juan como teniendo lugar en Jerusalén. Sus cadáveres yacerán en las calles de la gran ciudad, que es llamada espiritualmente Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Es necesario hacer ahora una observación. Supongo que, a primera vista, no podemos considerar que se pueda extraer demasiada evidencia del texto sagrado acerca de la relación del anticristo con los judíos o con su templo. Es por eso algo remarcable que el emperador Juliano el Apóstata, quien fue un tipo del gran enemigo, haya tenido relación con judíos y haya comenzado a reconstruir su templo. Así, la historia es una especie de comentario de la profecía y sostiene y reivindica aquellas antiguas interpretaciones a las cuales me estoy refiriendo. Por supuesto, debe entenderse que esta creencia de la Iglesia de que el anticristo estaría conectado con los judíos fue expresada mucho tiempo antes de la época de Juliano, y todavía poseemos las obras que se refieren a ella. De hecho, poseemos los escritos de dos padres, ambos obispos y mártires de la Iglesia, quienes vivieron por lo menos 150 años antes de Juliano y menos de 100 años luego de San Juan. Ambos refieren claramente la relación del anticristo con los judíos. El primero de ellos, Ireneo, habla de este modo: el adversario se sentará en el templo que está en Jerusalén, intentando mostrarse a sí mismo como el Cristo. El segundo, Hipólito, el anticristo será aquel que resucitará el reino de los judíos. Es tanto más notable que la reciente sombra del anticristo, la cual nosotros o nuestros padres hemos visto aparecer, como por una suerte de fatalidad, tomó partido por los judíos, los que le recibieron prácticamente como su Mesías, y, correteando por sus alrededores, fue irresistiblemente atraído por la tierra santa que la iglesia primitiva tenía por la futura escena de las gestas del anticristo. 3. A continuación podemos preguntarnos si el anticristo profesará por ser algún tipo de religión. No adorará al Dios verdadero ni a ningún Dios
falso, está claro, pero algo más se nos dice acerca de esto, aunque en forma oscura. De hecho, acerca de esta cuestión, los relatos proféticos parecen inconciliables entre sí. El anticristo se exaltará a sí mismo sobre todo lo que es llamado Dios o adorado. Se opondrá vigorosamente a los ídolos y a la idolatría, tal como los primeros escritores cristianos coinciden en afirmar. Sin embargo, en el libro de Daniel leemos: en sus dominios venerará al Dios de las fortalezas y honrará con oro y plata y con joyas y objetos preciosos a un Dios que sus padres no conocieron. Atacará los lugares fortificados con Dios extraño, el cual él reconocerá y colmará de gloria. No sabemos a ciencia cierta qué se quiere significar con las palabras Dios de las fortalezas y luego un Dios extraño. Incluso es probable que esto permanezca oculto hasta el momento en que sucedan estos hechos. Pero de cualquier modo, ciertamente está predicho que alguna clase de falsa adoración será la marca del anticristo, como asimismo el hecho aparentemente contrario de que se opondrá a todos los ídolos, como también al verdadero Dios. Ahora bien, no es del todo extraordinario que exista esta contrariedad en la profecía, puesto que sabemos que generalmente la infidelidad lleva a la superstición y que los hombres más temerarios en sus blasfemias son también cobardes en lo que respecta al mundo invisible. No pueden ser coherentes aunque lo quisieran. Mas permítaseme remarcar acá una notable coincidencia, perteneciente a la historia de esa especie de sombra o tipo de apostasía final que aterró al mundo hace 40 o 50 años, una coincidencia entre sucesos históricos y profecía suficiente como para mostrarnos que la aparente contradicción en esta cosa más suelta con facilidad, aunque de antemano no se vea cómo, suficiente para recordarnos que el ojo de Dios, que todo lo observa, y su mano, que todo lo ordena, aún se encuentran posados sobre el mundo y que las semillas plantadas en la profecía hace más de 2000 años no están muertas, sino que de tiempo en tiempo, por medio de pequeñas hojas y tiernos brotes, dan prendas de la futura cosecha. Sin lugar a dudas, el mundo se encuentra impregnado con los elementos del mal preternatural, los cuales de vez en cuando, en malas temporadas, dan muestras balbucientes, aunque amenazadoras, de la ira que se aproxima. En aquella grande y famosa nación enfrente nuestro, una vez grande por su amor a la Iglesia de Cristo, aunque memorable por los hechos de blasfemia que me llevan aquí a mencionarla, por los cuales deben ser hoy compadecida, y por la que debe rezarse, la cual ha sido bajo muchos aspectos nuestro modelo y que ha sido seguida en aquello por lo que debió haberse rechazado y admirada en aquello por lo que debió ser excusada, en la capital de esa poderosa y celebrada nación en los últimos 50 años tuvo lugar, como todos bien sabemos, una abierta apostasía del cristianismo, no del cristianismo solamente, sino también de toda forma de adoración que pudiese retener alguna similitud o lejana apariencia con las grandes verdades de la religión. El ateísmo fue profesado en forma absoluta y aunque parezca una contradicción en los términos, una cierta clase de culto fue introducido o, utilizando los términos de la profecía, un juguete extraño. Observemos cómo fueron los hechos. Por un lado, hicieron profesión de ateísmo, introdujeron a un desgraciado hombre, el cual habían forzado a la iglesia a aceptar como arzobispo, a declarar en público que Dios no existía y que todo lo que había enseñado hasta entonces era una fábula. Hicieron grabar en las tumbas que la muerte era un sueño eterno, cerraron las iglesias, robaron y execraron los vasos sagrados de oro y plata de las mismas, utilizándolos como Baltasar en sus festines impíos. Hicieron parodias de procesiones, vestidos con ornamentos sagrados y cantando himnos profanos. Abrogaron el sacramento del matrimonio, reduciéndolo a un mero contrato civil, revocable a voluntad. Estas son algunas de las enormidades que cometieron. Pero, por otra parte, habiendo roto todo límite con respecto a lo divino y lo humano, dieron un nombre a el estado al cual se habían arrojado a sí mismos, y exaltaron esa misma negación de religión, o mejor esa blasfemia viviente, a la condición de un Dios. La llamaron libertad y literalmente la adoraron como una divinidad. Parecía increíble que aquellos mismos hombres que se desembarazaron de toda religión terminasen adorando, en son de burla y por superstición, una nueva insensata deidad de su invención, si no fuese porque los sucesos son tan recientes y notorios. Luego de abjurar de nuestro Señor y Salvador y de haberlo declarado blasfemamente de impostor, procedieron a decretar en la Asamblea Pública de la Nación la adoración de la libertad y de la igualdad como divinidades. Además proclamaron fiestas en honor de la razón, la patria, la constitución y las virtudes. Más aún determinaron que dioses titulares e incluso hombres muertos pudiesen ser canonizados, consagrados y adorados. Incluyeron en esta lista algunos de los más notorios infieles y libertinos del siglo pasado.
Los restos de los dos principales fueron llevados en solemne procesión hasta una de sus iglesias y depositados en el mismo altar. Se quemó incienso en su nombre y la multitudinaria asamblea se postró en señal de adoración ante uno de ellos, ante lo que quedaba en la tierra de un inveterado enemigo de Cristo. Ahora bien, no menciono todo esto considerándolo como el cumplimiento de la profecía, ni siquiera como si el verdadero cumplimiento de la misma fuese a darse de este modo, sino simplemente para señalar que en los últimos tiempos los sucesos históricos nos han mostrado que existen modos de cumplimiento de vaticinios sagrados que a primera vista parecen contradictorios, que los hombres pueden oponerse a toda forma de culto, verdadera o falsa, y sin embargo crear una religión propia por orgullo, capricho, política, superstición, fanatismo o cualquier otra razón. Debe incluso remarcarse una tendencia de esta gente infatuada a introducir el antiguo culto democrático romano, mostrándonos de este modo que el cuarto monstruo de la visión del profeta no está muerto. Incluso llegaron tan lejos como para restaurar el culto de una divinidad romana, Ceres, por su nombre, erigirle una estatua y establecer una fiesta en su honor. Esto es ciertamente inconsistente con su pretensión de exaltarse a sí mismos por encima de todo lo que es llamado Dios. Sin embargo, menciono este hecho no para arrojar luz acerca de la profecía, sino para mostrar que el espíritu de la antigua Roma no ha desaparecido del mundo, su nombre esté casi extinguido. Más aún, es sorprendente observar que la apóstata de los primeros tiempos, que el apóstata de los primeros tiempos, el emperador Juliano, también se abocó a la restauración del paganismo romano. Notemos inclusive que también Antíoco, el anticristo antes de Cristo, el precursor de los judíos, se caracterizó a sí mismo por pretender imponerles el culto pagano, introduciéndolo aún en el templo. No sabemos qué es lo que ha de venir, pero podemos prudentemente conjeturar que, si bien es improbable que el paganismo sea públicamente restaurado e impuesto por la fuerza, aunque sea por un lapso tan corto de tiempo de 3 años y medio, esto es menos improbable en la actualidad que hace 50 años, cuando todavía no habían ocurrido los hechos de los que he hecho mención. ¿Quién no hubiese sido considerado un loco o un idiota de haber conjeturado entonces un retorno al paganismo, como de hecho tuvo lugar? Bien, me restan 2 puntos que voy a proceder a leer en el siguiente video de este sermón, y después los sermones tercero y cuarto.